Casi la mitad de la población en Argentina está huyendo activamente de las noticias. O sea, 4 de cada 10 personas decidieron que para proteger su salud mental, la mejor estrategia es, Apagar todo. literalmente, apagar las pantallas, silenciar notificaciones o ignorar por completo los titulares del día. Y a ver, no estamos hablando de apatía o de que no les importe su país. No, no, para nada. Estamos hablando de un mecanismo de supervivencia pura y dura. Por eso hoy exploramos los datos masivos del Digital News Report 2024 en español para entender por qué esta misma tecnología que nos prometió conectarnos con todo el mundo nos está empujando de manera casi instintiva a la desconexión total. Y bueno, para entender de verdad la magnitud de esa desconexión, es súper importante mirar la escala de la fuente que tenemos hoy sobre la mesa. Porque, a ver, este no es un sondeo casual de Internet, no. Claro, no es una encuesta de Twitter. Exacto, e Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford ha compilado, junto con YouGov, casi 95,000 entrevistas. ¡Qué locura de número! 95,000. Sí, repartidas en 47 mercados diferentes. O sea, básicamente, la información que tenemos en este documento representa a la mitad de la población mundial. ¡Wow! Es una radiografía sin precedentes de la psique humana frente al ecosistema de la información. Ok, vamos a desempacar esto, porque con esa cantidad de datos, el enfoque de nuestra exploración de hoy va a ser un poco distinto. Ajá. Vamos a adoptar la postura analítica de los propios investigadores. O sea, vamos a desglosar este documento asumiendo el rol de sus autores, mirando los datos desde adentro hacia afuera, para mapear exactamente cómo la audiencia global consume, filtra o de plano rechaza la realidad en este 2024. Me encanta. Y para empezar a trazar ese mapa, el primer gran fenómeno que detallamos en el informe es una migración masiva. Una reubicación tectónica, diría yo. Desde el texto hacia el video, y esto es clave, desde las instituciones hacia los individuos. Así es. Si miramos la arquitectura de esta migración a través de la lente del reporte, el cambio no es solo de plataforma, sino de lenguaje. O sea, plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube están consolidándose no como redes para ver bailes o memes. Claro, ya no son solo entretenimiento secundario. Exacto. Son las principales vías de acceso a la información dura. Nuestro informe muestra un declive súper acelerado de las marcas de noticias tradicionales frente a creadores de contenido, comentaristas y, bueno, lo que el estudio denomina influencers de noticias. Influencers de noticias. Hay cifras específicas de Iberoamérica en el reporte que resultan fascinantes para ilustrar esto. Sí, los datos de la región son muy reveladores. A ver, Perú lidera la tendencia con un 27%. Seguido por Colombia con un 22% de la población informándose principalmente a través de TikTok. Más de una cuarta parte de los peruanos encuestados, sí. Confían en una plataforma de video vertical para entender lo que pasa en su país y en el mundo. Es como si la gente hubiera dejado de ir a la plaza principal del pueblo, que serían los medios tradicionales para enterarse de las cosas, y ahora prefirieran escuchar los rumores en el club de baile o en el café local, ¿no? Es una muy buena analogía. La plaza se vació. Pero al analizar esto desde la perspectiva de la investigación, me surge una pregunta sobre el formato. Porque, a ver, el periodismo tradicional suele hablar un idioma institucional, muy estructurado, casi académico a veces. Sí, suele ser muy rígido. Entonces, ¿no es esta migración simplemente una búsqueda de una traducción? O sea, la gente busca a alguien que traduzca esta realidad hipercompleja a la lengua materna de las redes sociales, que es la emoción, el carisma, la proximidad visual. Totalmente. Esa es una lectura muy precisa de los datos. De hecho, le dedicamos un capítulo completo a este tema, titulado El ascenso de los influencers de noticias. Ajá. Y al analizar las motivaciones detrás de los números, encontramos precisamente eso. Las audiencias no rechazan la información per se. Rechacen la fricción. Exacto. Rechazan la fricción y la distancia institucional. Las salas de redacción tradicionales operan bajo el supuesto de que, bueno, su autoridad basta para captar la atención. El clásico, te lo digo yo porque soy el periódico más importante. Así es. Pero en plataformas visuales, la autoridad se construye a través de la autenticidad percibida. El creador de contenido mira directamente a la cámara del celular,
Usa un tono súper conversacional y, lo más importante, su contenido aparece intercalado orgánicamente. Claro, entre un video de perritos y uno de deportes. Exactamente. La noticia se integra al flujo natural de ocio del usuario. No requiere que hagan un esfuerzo consciente por visitar un portal de noticias. Es una integración fluida, ¿sí? Ujú. Pero ahí es donde se debe plantear un cuestionamiento crítico, ¿no? Sobre la calidad de lo que consume nuestra audiencia. Bueno, ese es el gran tema. Porque si la autoridad ahora se basa en el carisma o en la habilidad para editar un video dinámico de 60 segundos, se corre el enorme riesgo de que la gente confunda una opinión bien articulada Con música viral de fondo. con música viral de fondo y que lo confundan con un reportaje de investigación real. O sea, un trabajo periodístico que toma meses de verificación de datos no compite en igualdad de condiciones con un comentario reactivo diseñado específicamente para maximizar el algoritmo de retención. Claro, ese es el gran dilema que señalamos para la industria. Como analistas de este ecosistema, no se trata de emitir un juicio moral sobre TikTok o Reels. No, no estamos diciendo que TikTok sea malo. Exacto. Se trata de entender la mecánica del consumo. El desafío no es obligar a la gente a volver a leer artículos de 3.000 palabras. Es descifrar cómo el periodismo riguroso puede adaptar su profundidad a estos códigos visuales. Porque si intentan entrar con traje y corbata a la fiesta de TikTok, La audiencia los percibe como un elemento ajeno, casi invasivo, y simplemente desliza la pantalla hacia el próximo video. Los ignoran. y sin embargo, depender de creadores que están optimizados para generar engagement, o sea, retención, crea una paradoja gigantesca. Totalmente. Porque la lógica dictaría que, si consumimos más contenido en formatos cortos y rápidos durante todo el día, deberíamos estar más y mejor informados que nunca, ¿verdad? Deberíamos. Esa era la promesa de Internet. Pero los datos empíricos de nuestro reporte demuestran que está ocurriendo exactamente lo contrario. Esta dieta constante de estímulos hiperoptimizados no está generando ciudadanos más informados, está provocando un colapso psicológico. Lo que nos lleva al segundo pilar fundamental de nuestra exploración hoy. El concepto de la sobrecarga y la evasión activa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque el ecosistema digital actual opera bajo la premisa de capturar la atención a cualquier costo. Y la emoción que mejor captura la atención, según los algoritmos, Es la indignación. o el miedo. Exacto. Cuando la realidad global se traduce constantemente en alertas rojas y crisis inminentes, la respuesta humana natural a largo plazo no es el interés, Es la fatiga. Es decir, basta. es la fatiga extrema, sí. Las cifras sobre esta fatiga son alarmantes. O sea, el análisis detalla que en España, la proporción de personas que se sienten abrumadas por la cantidad de noticias saltó de un 26% en 2019, A un asombroso 44% en 2024. casi la mitad de España se siente ahogada por el flujo informativo. Es un empacho digital. Nos estamos atiborrando de información constante y el cerebro simplemente nos ruega empezar un ayuno intermitente de noticias para proteger nuestra salud mental. Ayuno intermitente de noticias. Me parece una excelente forma de verlo. Y luego está el caso de Argentina, que lo mencionamos al principio. El interés general ha caído en picada, perdiendo 32 puntos porcentuales desde el año 2017. Y para entender la profundidad de esta caída, hacemos una distinción vital en la sección de evasión de noticias. Dividimos el fenómeno para mostrar que no se trata de una simple falta de tiempo. No es que la gente esté muy ocupada. No. Diferenciamos entre la evasión selectiva y la evasión intencional. A ver, explícanos esa diferencia. Mira, la evasión selectiva ocurre cuando las personas deciden evitar temas específicos que consideran emocionalmente tóxicos o irresolubles. Por ejemplo, las guerras en Ucrania o Medio Oriente o la crisis económica local. Simplemente dicen, no puedo procesar más tragedia hoy sobre cosas que no puedo controlar. Exactamente. Y por otro lado, la evasión intencional es un paso más allá. Es la acción mecánica de protegerse. Entrar a la configuración del teléfono. Desactivar todas las notificaciones de los medios, sí. O borrar las aplicaciones de noticias por completo. Es como cerrar con llave la puerta de la casa porque el ruido de la calle se volvió ensordecedor. Tal cual. Las plataformas y los medios tradicionales construyeron un modelo de negocio basado en exprimir los picos de cortisol de la audiencia con cada titular, pensando que la atención era infinita.
Claro, pensaron que nuestro cerebro aguantaba todo. Pero el cerebro humano tiene un límite para procesar el estado de alarma constante. Y los datos muestran que el límite, para muchas sociedades, ya se alcanzó y se rebasó. Exacto. Y la industria falló en diagnosticar esto. Asumieron que la evasión equivalía a ignorancia. Cuando en realidad la audiencia evade porque las salas de redacción no están entregando las herramientas para procesar la complejidad del mundo. Es que si el producto final es solo una enumeración de desgracias sin contexto, sin posibles soluciones o sin un sentido de proporción, pues la gente activa su mecanismo de defensa. Obvio. Por eso en el informe planteamos de manera muy contundente que los medios deben reconsiderar qué valor añaden a la vida diaria de las personas. Porque si solo añaden ansiedad, la gente va a buscar alivio en la desconexión o en creadores de contenido que ofrezcan entretenimiento ligero, como ya vimos. Sí, y cuando esa conexión se rompe, hay un daño colateral masivo en la base de todo este sistema. La confianza. La confianza, exacto. Porque sin confianza, el periodismo deja de tener una función social. Ya no sirve de nada. Y al revisar el mapeo global de la confianza que hace nuestro reporte, los contrastes son brutales, especialmente si volvemos a mirar hacia Iberoamérica. El panorama de la confianza es verdaderamente fragmentado. Señalamos a Brasil como el país con mayor nivel de confianza en las noticias dentro de la región. Alcanzando un 45%, ¿no? Así es, un 45%, que es un número relativamente sólido en el contexto actual, digamos. Pero al viajar hacia el sur del continente, los números caen estrepitosamente. Chile registra apenas un 32%. Y Argentina ronda el 30%. O sea, 7 de cada 10 personas en esos países desconfían de la información que reciben la mayor parte del tiempo. Es una crisis de credibilidad severa. Y a ver, esa desconfianza no surge de la nada. Al adoptar esta visión panorámica, queda claro que esta fractura está atada a la polarización política extrema. Totalmente. En un entorno donde las noticias se perciben como armas arrojadizas entre diferentes facciones políticas, el cinismo del ciudadano común se dispara. Claro. La audiencia empieza a asumir que todo titular tiene una agenda oculta, que alguien les quiere vender algo o manipularlos. Sí. Y justo en medio de esta profunda crisis de credibilidad y de fatiga mental, introducimos una variable tecnológica en el informe que tiene el potencial de reescribir todas las reglas del juego. El elefante en la habitación. La inteligencia artificial. Le dedicamos un apartado especial titulado Así ve la audiencia la IA y las noticias. La irrupción de la IA generativa en las salas de redacción. Sí, y es crucial definir a qué nos referimos exactamente con esto. Porque no estamos hablando de simples algoritmos que te recomiendan notas en la portada, ¿verdad? No, estamos hablando de herramientas que automatizan la creación de contenido. Sistemas que escanean otras páginas para reescribir noticias automáticamente. O programas que generan titulares basándose en palabras clave. O hasta el uso de avatares y voces sintéticas para leer boletines. Es la automatización del proceso periodístico básico. Y la evaluación empírica de cómo la audiencia percibe esta automatización revela un escepticismo profundo. Muchísimo. Documentamos que el público se siente altamente incómodo con la idea de que la IA genere noticias de forma autónoma. Sobre todo en temas de peso, ¿no? Lo que llamamos noticias duras. Exacto. Política, economía, conflictos internacionales. La gente no quiere saber de máquinas en esos temas. Digo, tal vez la tolerancia es un poco mayor si se trata de traducciones automáticas o resultados deportivos. Sí, para el clima o deportes pasa. Pero en líneas generales, el recelo es la norma absoluta. Lo cual genera un escenario sumamente irónico y complejo. Porque, a ver, pensemos en ese 30% de confianza en Argentina o Chile. Ajá. Es una confianza paupérrima. Sí, pero está dirigida a noticias creadas por seres humanos. Periodistas sujetos a códigos de ética, leyes de difamación, editores responsables. Gente de carne y hueso. Exacto. Entonces, si apenas confiamos en un 30% en las noticias hechas por humanos, ¿cómo va a reaccionar esa audiencia cuando descubra que un algoritmo está escribiendo los titulares? Es una gran pregunta. O sea, ¿será la gota que derrame el vaso? O, irónicamente, la gente llegará a confiar más en una máquina que supuestamente no tiene intereses ocultos. Bueno, esa es precisamente la tensión entre la percepción del usuario y el modelo de negocio que exponemos. Y hay que conectar esto con otra sección clave del estudio. ¿Cuál? La disposición a pagar por noticias online. Ah, claro. El dinero.
Porque en un entorno macroeconómico marcado por la inflación, sumado a la fatiga informativa que ya analizamos, convencer a la audiencia de pagar suscripciones mensuales es un desafío titánico. Casi imposible. Los medios tradicionales ven sus ingresos estancados o de plano cayendo. Y por ende, desde la perspectiva financiera del medio, la IA no se ve necesariamente como una herramienta para mejorar la calidad del análisis. Se ve como un salvavidas para reducir costos operativos. Exactamente. Es la tentación de despedir a redactores humanos y usar software para inundar el sitio web con decenas de artículos diarios de bajo costo. Buscando clics fáciles a través de Google o redes sociales. Sí, y esa tentación es la que señalamos como el mayor peligro a corto plazo. Si la industria utiliza la IA para generar un volumen aún mayor de contenido básico, simplemente va a exacerbar la sobrecarga que originó la crisis en primer lugar. Claro, es echarle gasolina al fuego. La automatización sin valor añadido no va a curar la fatiga de la audiencia, va a acelerar la evasión. La tecnología por sí sola no puede reparar un vínculo social roto. Solo amplifica el problema si el enfoque sigue siendo la cantidad sobre la claridad. Es la imagen del ciclo de la perdición informativa. Se reduce la calidad para ahorrar costos, lo cual genera contenido genérico. Eso causa que la audiencia se sienta aún más abrumada y desconfiada. Lo que provoca mayor evasión. Y menos suscripciones para el medio. Es una espiral descendente perfecto. Si la audiencia está suplicando herramientas para entender el mundo sin tener un ataque de ansiedad, inundar el mercado con textos sintéticos es la peor respuesta posible. Por eso, nuestro planteamiento es que la supervivencia del ecosistema depende de la diferenciación. Los medios que logren mantener y cobrar por la atención serán aquellos que utilicen estas nuevas tecnologías no para reemplazar el juicio humano, sino para potenciarlo, para ofrecer un anclaje de sentido en medio de un océano de contenido infinito y ruidoso. Así es. Bueno, hemos atravesado un terreno inmenso hoy. Al adoptar la perspectiva analítica de este masivo Digital News Report 2024, hemos visto cómo se reconfigura la arquitectura misma de la información, ¿no? Observamos la fuga de la audiencia desde los formatos institucionales hacia el terreno más emocional del video corto, donde los influencers en Perú o Colombia dictan la pauta. Y desglosamos la mecánica de la evasión, entendiendo que el desplome del interés en España y Argentina es un instinto de autopreservación mental frente a la indignación algorítmica. Y finalmente, evaluamos cómo la introducción de la IA amenaza con debilitar aún más unos niveles de confianza que ya son históricamente bajos. Es un mapa complejo, sí, un ecosistema en plena mutación donde las viejas certezas ya no aplican. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan, el valor de desglosar todos estos datos radica en la autoconciencia. Entender estos engranajes permite navegar el flujo diario de estímulos sin convertirse en un espectador pasivo. Es la diferencia entre consumir información y dejar que la información te consuma a ti. Al final del día, las plataformas y los algoritmos diseñan los caminos, pero la decisión de dónde prestar atención sigue siendo nuestra. Sin duda. Y para cerrar este análisis profundo, tomando como base toda la evidencia empírica que evaluamos hoy, queda una reflexión crucial flotando en el ambiente. A ver, te escuchamos. Si la fatiga nos empuja a evitar las noticias generales y los algoritmos nos alimentan constantemente con voces individuales que reafirman nuestras creencias previas. Ajustándose al milímetro a lo que queremos escuchar. Exacto. ¿Llegará un punto en el que el concepto de realidad compartida desaparezca por completo? ¡Wow! Si cada individuo pasa a vivir encapsulado en su propio universo informativo, hecho a la medida, sin exposición a ideas contrarias o a hechos comúnmente aceptados, el riesgo no es solo la desinformación. Es la imposibilidad de dialogar. Exacto. El verdadero riesgo es la imposibilidad de sostener un diálogo social básico, porque ya no existirá un mundo en común sobre el cual debatir. ¡Qué fuerte! Esa transición de un mundo donde todos debatíamos los mismos titulares en la plaza pública a un futuro de millones de realidades aisladas, diseñadas a la perfección para no incomodarnos jamás. Es inquietante. Fascinante y profundamente inquietante. Una verdadera invitación para quienes nos escuchan a cuestionar de dónde provienen las certezas que construyen su visión del mundo. Nos despedimos por hoy, hasta nuestra próxima exploración.